como dice el doctor Peñaloso, muchísimas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de nuestro centro y de nuestro primer simposio. Para nosotros es de verdad un honor que ustedes nos puedan acompañar y compartir este sueño de un mejor manejo para el cáncer en Guatemala. Yo voy a empezar con darles algunos datos sobre nuestros propios, porque desafortunadamente Guatemala no tiene datos confiables sobre el cáncer, pero nosotros afortunadamente pudimos hacer un estudio piloto en donde que les voy a presentar los datos ya casi finales, y aunque no reflejan la totalidad del país, por supuesto no son datos nacionales, sí creo que pueden reflejar algunos datos muy interesantes. Así que, como ustedes saben, pues Guatemala, como muchos otros países en desarrollo, está pasando por la doble carga de enfermedad o en la transición epidemiológica, donde las enfermedades infectocontagiosas hace 30 años eran la mayoría. Hemos hecho un buen trabajo en tratar de controlarlas, aunque no las hemos eliminado, pero las enfermedades crónicas, como pueden ver ustedes ahí, se han duplicado en porcentaje de causa de muerte. Y el cáncer, pues obviamente no ha sido la excepción. Hace 30 años más o menos un 5% de las muertes eran responsables, el cáncer era responsable de estas muertes, y ahora se estima que es hasta 12% o hasta en algunos datos 16% según el INE. Y aunque nosotros tenemos, sí existe un acuerdo ministerial, una ley que nos obliga a reportar los casos de cáncer que todos vemos en nuestras clínicas, en nuestras instituciones, la verdad que el Ministerio de Salud no tiene manera de hacer cumplir esta ley, y entonces por supuesto nosotros tenemos un subregistro ridículo. Como pueden ver aquí tienen durante 6 años en el CIGSA reportaron más de 3,000, apenas 3,000 casos, y solo el INCAN tiene más de 3,000 casos al año. Entonces no estamos reportando y el ministerio no tiene cómo hacer que lo hagamos. Entonces tenemos que ir a buscar los datos para Guatemala de otras fuentes que son las más reconocidas internacionalmente, como lo es Globocan, son los datos que salen de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, que ustedes conocen que es parte de la Organización Mundial de la Salud. Y los datos que arrojan para el año pasado, estos acaban de salir, 18,000 nuevos casos en el mundo, y casi 18 millones de casos en el mundo, y casi 10 millones de muertes por cáncer en el mundo. Y ahí pueden ver ustedes cuáles son los más frecuentes: pulmón, colorectal, estómago, mama, etcétera. Y para nosotros, pues ellos también se atreven a hacer estimaciones, que hacen lo mejor que pueden, por supuesto, por vías que vamos a platicar, pero como ustedes saben, pues, por lo menos para mujeres, siempre sabemos que el cáncer cervicuterino siempre es la principal causa aquí en Guatemala, y aquí incluso lo ponen en segundo lugar después de mama, lo cual no es la realidad del país. En los hombres, pues sí, la próstata pudiera ser uno de los más frecuentes, aunque no en esa proporción probablemente, y aquí siempre ponen al hígado y al estómago con unas incidencias muy altas, aunque sí son altas, pero no tan altas como lo vamos a revisar. Así que hay que tomar con mucha reserva todos estos datos que nos presentan otras instituciones. Lo cierto es de que lo que se nos viene encima es verdad preocupante y nos tenemos que preparar. Supuestamente tuvimos más de 16,000 casos para el 2018 y para el 2040 se estima que esto se va más que duplicar. En apenas 22 años vamos a tener más de un 100% de incremento, tanto para mujeres como para hombres, e igual para la mortalidad. Más de 9,000 casos, más de 9,000 muertes el año pasado, y para el año 2040 esto también se va a duplicar. Así que tenemos cáncer para largo, afortunadamente para nuestro centro, desafortunadamente para el país, pero definitivamente tenemos que estar preparados. Pero ¿cuál es el problema con estos datos que vienen de otras fuentes? El problema es de que, primero que todo, se basan en datos que sí reportamos, que es mortalidad. Y entonces, a través de ciertas fórmulas, ellos tratan de calcular la incidencia por los datos de mortalidad que tenemos, y se ayudan también de los datos que reportan otros países que sí tienen registros poblacionales, como lo son Costa Rica, como lo son Cuba, como lo son
otros países como Colombia, algunos de África y Asia, pero la verdad es que no somos iguales, no somos iguales. Guatemala tiene una población rural mucho más grande, un porcentaje de población rural mucho más alta que cualquiera de esos otros de otros países. Tenemos una población indígena mucho más alta, tenemos una población en pobreza y en extrema pobreza también mucho más alta que estos países, y además tenemos una población más joven. Esta es nuestra curva de edad para el año 2017 y pueden ver ustedes cómo pues, la mayoría de nuestra población es joven, es menor de 25 años y muy poca es mayor de 55 años. Y en otros países obviamente estas curvas no se ven así. Así que la Agencia Internacional contra el Cáncer, obviamente reconociendo que no solo es un problema de Guatemala, sino es un problema de muchos países en desarrollo donde no tenemos, datos propios, pues entonces lanzó esta iniciativa global para el fomento, para apoyar el desarrollo de registros poblacionales, y es así como nosotros a través del doctor Joaquín Barnoya logramos obtener fondos a través del NCI y de la IARC para hacer este estudio piloto cuyos resultados yo les traigo hoy. Los 5 hospitales que participaron fueron los 2 hospitales nacionales más grandes del país, el INCAN, la UNOP, y el único centro privado que quiso participar fue pues HOPE, Centro de Radioterapia. Como pueden ver, pues la gran mayoría de estos son centros de referencia de pacientes con cáncer, por lo general, más que todo, excepto por HOPE, de personas de escasos recursos. Entonces detectamos todos los pacientes que consideramos o que tenían alguna definición de un caso de neoplasia maligna. Los pocos tumores benignos que detectamos eran del sistema nervioso central, y por nuestra incidencia tan alta de cáncer de cervix y de mama, pues entonces quisimos también detectar los cánceres in situ. Durante 3 años, desde el 2013 al 2015. Y estos son nuestros resultados. Importante resaltar que nada más fue un estudio piloto, solo fueron 3 años y pues solamente esas 5 fuentes, y todas aquí en la ciudad, aunque sabemos que el 90 o 95% de los servicios de oncología se concentran aquí en la capital y la mayoría de estas personas van a ser referidas cuando lo son, que mucha gente ni siquiera puede llegar, pues sabemos que obviamente no es un reflejo de todo el país, por supuesto, y ninguna fuente es fuera de la ciudad de Guatemala. Importante que tampoco incluye hospitales privados, y muy importantemente no incluye el ICSS, y el ICSS obviamente tiene una carga de pacientes muy alta, sobre todo de población masculina, así que muchos datos que vamos a presentar probablemente reflejan la falta de esos datos también. Van a ver que hacemos una diferencia entre los datos que tenemos del municipio de Guatemala, de la ciudad de capital, versus otros municipios. No es exactamente una comparación de población urbana con rural, porque hay muchos municipios que se consideran más urbanos que rurales, sobre todo los que están cerca de la capital, pero vale esa comparación un poquito y van a ver los datos tan interesantes que obtuvimos al respecto. Lógicamente el INCAN es el que tiene un registro hospitalario propio, es el que más datos aportó, casi 2/3 partes de los casos son por ahí, y tenemos más de 13,500 casos para analizar. Como le repetía, supuestamente según Globocan, nosotros tuvimos más de 16,000 casos en el año 2018. Nosotros hicimos el estudio piloto por 3 años. Si hacemos una matemática muy sencilla y multiplicamos por 3, serían casi 50,000 casos. Y nosotros en esos 3 años detectamos 13,500 casos, lo cual es más o menos un 27%, casi un 28% de los casos del país, supuestamente. Así que no es nada despreciable, ¿verdad? Aunque no sea un registro poblacional nacional, ni siquiera un registro poblacional de la ciudad, ni mucho menos, pero son datos muy importantes. Sí es un porcentaje que la verdad es que sí datos son. Definitivamente vemos más mujeres que hombres, casi 2 mujeres por cada hombre que tiene cáncer, por lo menos en este estudio así fue, son más mujeres, el doble de mujeres que hombres. Y como pueden ver, pues sí, sigue siendo una enfermedad que afecta más a pacientes con mayor edad,
la mayoría son mayores de 50 años, pero pueden ver ustedes que el porcentaje de menores de 50 años es importantísimo, ¿verdad? Y no digamos prácticamente un poquito más de 1 de cada 4 pacientes puede ser menor de 40 años. Incluso si eliminamos a los pacientes pediátricos menores de 18 años, pues sí, 2/3 partes pueden ser mayores de 50 años, pero 1 de cada 3 va a ser menor de 50 y hasta 1 de cada 5 puede ser menor de 40 años. Entonces sí estamos viendo mucho paciente con cáncer temprano y esa es una tendencia que se ha visto en otros lugares. La gran mayoría de nuestros pacientes tienen confirmación histológica por biopsias del tumor primario sobre todo, y esto es probablemente un sesgo porque podrían decir de que este prácticamente es un registro patológico, más sin embargo pues estos son los datos que tenemos, algunos pues ya saben ustedes de que si no hacemos biopsia pues podemos hacer el diagnóstico ya sea por un marcador tumoral, por las imágenes que muestran alguna masa o por simple clínica, y a veces no podemos hacer la biopsia. Entonces, pero la gran mayoría, más del 90%, sí tienen confirmación histológica. Y aquí les tengo los datos de ambos sexos, siempre desafortunadamente siguen siendo tumores prevenibles y fácilmente detectables tempranamente los que siguen dándonos problemas. Cáncer de cérvix, cáncer de mama, piel, leucemias y linfomas y los que siguen para abajo. Si elimináramos todos los casos pediátricos, que son un número importante, sobre todo las leucemias y los linfomas, pues tal vez estas barras cambiarían un poquito y sería más frecuente los otros cánceres, estómago, colon y recto, hígado, más que leucemias y linfomas, si quitáramos la población pediátrica, pero eso es lo que es. Y para fines prácticos, todo lo que es cabeza y cuello lo tenemos que reunir desde la nariz hasta la laringe, ¿verdad? Si hacemos, como les decía, vamos a hacer esa comparación entre el municipio de Guatemala y otros municipios y como pueden ver, obviamente es mucho más frecuente el cáncer de cuello uterino en la población fuera de la capital que en la capital y es lo contrario para el cáncer de mama, ¿verdad? Otros tumores que son más frecuentes, sobre todo en niveles socioeconómicos más altos, colon y recto, próstata, ¿verdad? Pero las leucemias, por ejemplo, y el cáncer de hígado son mucho más frecuentes en la población pobre, ¿verdad? Son tumores de la población de escasos recursos y esta población pues obviamente está en las regiones más rurales, ¿verdad? Los demás están bastante parejos. Si vamos a mujeres, 1 de cada 4 pacientes con cáncer es por cáncer de cérvix y prácticamente 1 de cada 5 mujeres es por cáncer de mama, ¿sí? Y de ahí pues todos los demás y como pueden ver nuevamente mucho más frecuente el cáncer de cérvix en las poblaciones fuera de la capital, mama mucho más frecuente en la ciudad y los otros más o menos parecidos, lo que es colon y recto, cuerpo uterino, que se relacionan a niveles socioeconómicos más altos, más en la capital, versus leucemias e hígado, que son más frecuentes en poblaciones pobres también para mujeres. Y los demás pues básicamente muy parecidos. Para hombres, el cáncer de piel es muy importante, en realidad es el primero. A veces la IARC lo que hace es eliminar estos cánceres porque el impacto en mortalidad pues no es tan grande, sobre todo si muchos de estos son vasocelulares, epidermoides que gracias a Dios tienen una supervivencia muy alta. Entonces, si se eliminara eso y eliminamos incluso las leucemias de los niños y todo, pues siempre sería el número 1 para la población adulta, sobre todo el cáncer de la próstata, ¿verdad? Y después cáncer de estómago y de hígado que sabemos van en aumento en nuestro país muchísimo. Nuevamente, nos vamos a compararlos dentro del municipio de Guatemala y otros municipios y bueno, el cáncer de la próstata nuevamente y el cáncer de colon son más frecuentes en las poblaciones de niveles socioeconómicos más altos, mientras que leucemias e hígado nuevamente más frecuentes en las poblaciones rurales. La piel, pues dentro de los hombres más frecuente en el campo, ¿verdad? La gente agricultora que sale al campo es más frecuente, pero no quiere decir que no sea frecuente aquí, sobre todo un país tropical como el nuestro, y los demás pues bastante parecidos entre ambas poblaciones. Lo interesante de nuestros datos, y aquí quiero volver a resaltar que nos hacen falta datos sobre todo del ICS y de otros hospitales privados, pero del ICS porque sobre todo la población que atiende el ICS es mayormente masculina.
Entonces aquí, si tuviéramos los datos del ICS, tal vez cambiaría esto, pero llama muchísimo la atención. Por ejemplo, todos estos tumores son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Algunos 2 o 3 o casi hasta 4 veces más frecuentes en hombres que en mujeres mundialmente, pero si los ven en nuestra población prácticamente son igual, 1 a 1 la mayoría. ¿Verdad? Y esto pues por supuesto que llama la atención, pero nuevamente si tuviéramos los datos del ICS y de la población masculina probablemente sería menos, pero la verdad que la diferencia es, y esto le ha llamado la atención obviamente al NCI que quiere estudiar por ejemplo por qué el cáncer de hígado, tenemos tanta población femenina con cáncer de hígado, ¿verdad? Tenemos también aquí otros tumores siempre más frecuentes, no con tanta diferencia, más frecuentes en la población mundial, más frecuentes en hombres, y nosotros tenemos hasta a veces invertida esa relación, más frecuentes en mujeres, ¿verdad? Y algunos 1 a 1 cuando son más frecuentes en hombres. Entonces estamos viendo más mujeres en estos datos, nuevamente porque probablemente la población que ven los otros hospitales son más mujeres, pero de todos modos destaca mucho esta población. Los demás algunos son mucho más frecuentes. Pueden ver cómo el cáncer de vesícula es 4 veces más frecuente en mujeres aquí en Guatemala y en el mundo entero no es tanta esa diferencia. Entonces, si nos vamos a comparar, si queremos comparar, por ejemplo, nuestros datos con los datos de Globocan, que da para nosotros Guatemala, los datos mundiales que da Globocan y un estudio de Estados Unidos que compara, que reporta los datos en hispanos de Estados Unidos, pues pueden ver cómo definitivamente no se compara en absoluto nuestros datos, ¿verdad? Como se recuerdan, en las mujeres mucho más frecuente el cervix que mama, ninguno de los otros reporta parecido, por alguna razón tenemos más leucemias que los hispanos en Estados Unidos, y algunos datos que afortunadamente son un poquito más bajos que lo que reporta el Globocan o otras poblaciones, colon y recto, pulmón, todos esos en nuestros datos se ven mucho menos frecuente de lo que estiman en otras bases de datos. Hombres igual, aquí estaba un poquito más parejo, aunque las leucemias por alguna razón aquí pareciera que tenemos mucho más de lo que nos reportan. Próstata no es tan elevado pero ahí también hay otra explicación, probablemente no estamos detectando todos los cánceres de próstata, sobre todo en el Hospital Roosevelt. Tenemos por alguna razón mucho linfoma, etcétera. Muchas cosas que podemos analizar aquí de por qué tenemos porcentajes más altos en algunos tumores y más bajos en otros, ¿verdad? Pulmón afortunadamente muy bajo comparado con los demás. En cuanto a la mortalidad, pues ustedes todos saben cómo se hace un certificado de defunción y hay por lo general cuatro causas existen 4 causas que uno escribe en el certificado de defunción, pero el INE en realidad solo toma la primera causa. Y sabemos muchas veces que un paciente con cáncer puede morir de una neumonía, de un infarto, de una embolia pulmonar, etcétera, etcétera, y la verdad que la causa básica pudo haber sido cáncer. Entonces esto creemos que es un subregistro y creemos que la mortalidad por cáncer podría ser casi tan alta como las enfermedades cardiovasculares. Que ya ha reportado el INE en otros años el 16% y probablemente por ahí estamos en cuanto al cáncer, mortalidad por cáncer. Mueren más mujeres por cáncer que hombres, ¿verdad? 55% de las mujeres, y nuestros mayores asesinos siguen siendo cáncer de hígado y cáncer de estómago. Todos llegan, la gran mayoría, en etapas muy avanzadas, muy poco que ofrecerles, sobre todo a las poblaciones de escasos recursos. Cervix por los números muy importante para las mujeres y próstata para los hombres, ¿verdad? Igual, si comparamos los datos con las otras bases de datos, vemos que aquí sí, como sí reportamos mortalidad a través del INE, entonces aquí está un poquito más parejo que todo lo demás, pero siempre comparado con hispanos en Estados Unidos o las poblaciones mundiales tenemos mucho más alto mortalidad por estómago, cervix e hígado, mucho más bajo de lo que nos estiman de mama, colon y recto, más bajo de lo que se estiman en otros lugares. Igual para los hombres, bastante parejo en cuanto a estómago, hígado y próstata,
aunque mayor de lo que reportan los hispanos en Estados Unidos, por ejemplo. Pero afortunadamente también tenemos poca mortalidad por cáncer de pulmón y colon y recto y comparado con otros lugares. Esta cobertura, sobre todo la población del ICS, que es una población muy grande y una población más del sexo masculino, hospitales privados, laboratorios privados, APROFAR, RELAP, etcétera, todo eso que deberíamos de cubrir como un registro poblacional. Obviamente se nos acabó la plata, no pudimos seguir recolectando estos datos y tenemos que asegurar ese financiamiento de alguna forma. Estamos buscando fuentes de fondos como podrían ser universidades u otras entidades académicas que pudieran estar interesadas, y necesitamos un mayor respaldo del Ministerio de Salud Pública, que no solo sea un acuerdo ministerial, sino se vuelva hasta un decreto si pudieran, y que obliguen y que de alguna manera nos hagan cumplir que nosotros tengamos que reportar esos datos, o que por lo menos todas las instituciones den acceso a esa información que tienen en sus hospitales. Y por último, pues obviamente toda esta información nos da muchas preguntas para investigar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos mucho cáncer de hígado? ¿Por qué tenemos mucho cáncer de estómago? ¿Por qué tenemos tanta incidencia en mujeres en muchos de estos tumores? ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo, si son parecidos o no? Por ejemplo, cáncer de hígado, sabemos que en muchos otros lugares hepatitis B y C son los mayores responsables de eso, pero aquí parece ser que son otras, como la exposición a aflatoxinas, etcétera. Entonces, estos datos, por limitados y reservados que puedan ser, sí nos dan alguna idea de cómo está la realidad del país y nos dan las preguntas a dónde dirigir ahora los protocolos de investigación para poder afrontar el cáncer y toda esa carga de mortalidad y de incidencia de cáncer que vamos a esperar. Este es el grupo que fue responsable de este estudio piloto. Muchas de estas gentes trabajan en el INCAN, tenían experiencia en registros hospitalarios y bueno, siempre tuvimos el apoyo de la IARC que está en cargo de este proyecto. Así que agradecimiento a todos ellos, sobre todo al doctor Cristian Álvarez del NCI, que hizo este último análisis y por supuesto a ustedes todos por acompañarnos en esto. Gracias.